Una caja contiene 6 canicas rojas, 4 canicas verdes y 10 canicas negras. 8 canicas se seleccionan aleatoriamente con el reemplazo número 1. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 rojo, 2 canicas verdes y 2 negras? Número 2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 canicas rojas, 1 verde y 4 negras? Estos son ejemplos de multinomial. Probabilidades, estas se asemejan a las probabilidades binomiales, excepto recuerde que con las probabilidades binomiales solo hay 2 posibles resultados, éxito o no éxito. Aquí tienen 3 posibles resultados en función del color de la canica. Porque hay un total de 20 canicas, 6 de las cuales son rojas, 4 de las cuales son verdes y 10 de ellas negras. La probabilidad de seleccionar una canica roja es de 3 décimas partes. La probabilidad de seleccionar una en mármol verde es igual a 1/5 parte, y la probabilidad de seleccionar una canica negra es igual a la mitad y nuevamente seleccionamos con reemplazo. Así que para una probabilidad multinomial, no hay ensayos independientes en nuestro caso porque estamos seleccionando 8 canicas. Hay 8 ensayos independientes, cada ensayo da como resultado uno de los K, resultados mutuamente excluyentes que en nuestro caso deberían ser el color. En cualquier ensayo, estos K resultados ocurren con las probabilidades P1 a P(K), que acabamos de dar en la tabla. La suma de las probabilidades es igual a 1 y la variable aleatoria X y representa el número de ocurrencias de I, y tenemos la fórmula para una probabilidad multinomial en la parte inferior. Vamos, volver a nuestros ejemplos. De nuevo, el número 1 es cuál es la probabilidad de obtener 4 canicas rojas, 2 verdes y 2 negras. Podemos representar esto como la probabilidad que X1 es igual a 4. Esto representa obtener 4 canicas rojas. X2 es igual a 2. Esto representa obtener 2 canicas verdes. X3 es igual a 2. Esto representa obtener 2 canicas negras. Esto es igual a que tenemos n factorial dividido por x1 factorial a través de x sub k factorial. Así que porque estamos seleccionando 8 canicas con reemplazo tenemos 8 factoriales en el numerador, y luego porque queremos 4 canicas rojas, 2 verdes y 2 negras. Dividimos por el producto de 4 factoriales, 2 factoriales y 2 factoriales. Esto nos da un número de formas de obtener 4 canicas rojas, 2 verdes y 2 negras. Multiplicamos esto por la probabilidad de que un rojo suba a la cuarta potencia, que sería de 3 décimas a la cuarta veces la probabilidad de obtener una canica verde al cuadrado, que sería 1/5 al cuadrado, y luego multiplicada por la probabilidad de obtener una canica negra también cuadrado, que es medio cuadrado. Así que si hacemos una pausa aquí por un momento, tenemos 8 factoriales aquí porque estamos seleccionando 8 canicas con reemplazo, y luego porque queremos 4 canicas rojas. Tenemos un factorial 4 aquí y un exponente de 4 aquí, porque queremos 2 canicas verdes. Tenemos un factorial de 2 en el denominador aquí, y un exponente de 2 aquí, y como queremos 2 canicas negras tenemos un factorial de 2 en el denominador aquí y un exponente de 2 aquí, y observe cómo estas probabilidades aquí son la probabilidad de obtener un rojo, la probabilidad de obtener un verde, y la probabilidad de obtener un negro. Vamos a evaluar esto en el aviso de la calculadora. A la derecha tenemos un decimal. Si queremos el valor exacto como una fracción, simplemente hacemos clic en convertir a fracción. Voy a seguir adelante y registrar la fracción y el decimal. ¿Qué es un porcentaje? Serían 3.402%. Para convertir un decimal a un porcentaje multiplicamos por 100, sumamos un signo de porcentaje. Echemos un vistazo al segundo ejemplo que queremos la probabilidad de obtener 3 rojos, 1 verde y 4 negros, que podemos representar como la probabilidad de que x1 sea igual a 3. X2 es igual a 1 y x3 es igual a 4, lo que es igual a empezar con 8 factoriales porque estamos dibujando o seleccionando 8 canicas. Y luego porque queremos 3 canicas rojas, 1 verde y 4 negras, dividimos por el producto de 3 factoriales, 1 factorial y 4 factorial, y luego multiplicamos por la probabilidad de que una canica roja suba a la tercera potencia, que es de 3 décimas a la tercera.
y luego multiplica la probabilidad de que una canica verde suba a la primera, que es de 1/5 a la primera, y luego multiplica la probabilidad de seleccionar una canica negra elevada al cuarto que se eleva la mitad al cuarto, y ahora volvemos a la calculadora. Como decimal tenemos 0,0945. O como fracción, tenemos 189 2 milésimas. Que como porcentaje es de 9,45. Espero que esto te haya resultado útil.